La bancada de Unidad Demócrata, entre diputados y senadores, queremos denunciar ante el país un hecho altamente gravísimo. Acá hay un conflicto de intereses y una red de encubrimiento en el proceso de preselección de altas autoridades al órgano judicial. Resulta que el señor padre de la senadora Adriana Salvatierra, el exministro Hugo Salvatierra, está por ser juzgado por haber incumplido normas como parte de una auditoría que habría desarrollado y había ordenado la ministra o exministra sucesora de Hugo Salvatierra, que es precisamente la diputada Susana Rivero, cuando fue ministra de Desarrollo Rural y de Tierras. Y resulta que esa auditoría ha arrojado responsabilidades. Como incumplimiento de deberes, se ha arrojado responsabilidad sobre conducta antieconómica y contratos lesivos contra el Estado. Resulta que la ministra Susana Rivero no ha hecho más nada que ordenar esa auditoría y no ha hecho el seguimiento correspondiente del proceso contra el ministro o exministro Hugo Salvatierra. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia envía una nota al vicepresidente Álvaro García Linera pidiendo autorización al Congreso para iniciar un juicio de responsabilidades a requerimiento del fiscal general del Estado. Y resulta que desde el año 2009 que recibe el señor Álvaro García Linera esta petición, hasta la fecha no se ha dado ninguna respuesta. El 4 de junio del 2017, a petición del suscrito senador, nos llega la respuesta oficial de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde se nos indica que está a la espera de la resolución que emita la instancia correspondiente, vale decir la Asamblea Legislativa Plurinacional, para proseguir con la tramitación de la presente causa conforme a lo dispuesto en la Ley 2445. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta que los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son los que tienen que juzgar este juicio pendiente, que aparentemente desde el 2009 el señor Álvaro García Linera no ha dado una respuesta. Y una vez que dé respuesta, este juicio va a proseguir y el señor Hugo Salvatierra va a ser juzgado con la anterior Ley 2445 por los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué requiere esto? ¿En qué se concluye? Que la senadora Adriana Salvatierra, hija del exministro Hugo Salvatierra, es la que va a elegir los futuros candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, acá hay un conflicto de intereses y una red aparente de encubrimiento a la corrupción. Señora senadora Adriana Salvatierra, usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe que los futuros magistrados que usted va a elegir son los que tienen que juzgarle a su padre por delitos cometidos a partir de una auditoría, lesivos al Estado. Por tanto, le estamos pidiendo entre todos los diputados y senadores al presidente de la República para que en su calidad de presidente del Movimiento al Socialismo más IPSP deba excusar, deba separar del proceso de preselección tanto a la senadora Adriana Salvatierra por tener un interés particular, como también a la diputada Susana Rivero
porque ella, después de haberle sucedido como ministra de Desarrollo Rural, absolutamente no ha hecho más que ordenar una auditoría que ha arrojado responsabilidad. Por tanto, hay acá un conflicto de intereses para elegir los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que obviamente van a terminar siendo encubridores y van a tener que terminar pagando la factura de quienes les han preseleccionado. Por ética, por transparencia, por responsabilidad, señora Salvatierra, no sea irresponsable. Tiene que apartarse del proceso de preselección porque los futuros magistrados que usted va a elegir pretenden seguramente salvarle la cabeza a su padre. Y eso no es bueno para el país. Ustedes que hablan de transparencia, se lavan la boca de moralidad, hoy en día estamos descubriendo que evidentemente hay una aparente red de encubrimiento a la corrupción. ¿Consultas? ¿Anterior? Las fotos. Ese es. La foto, ese es. Acá podemos ver el 2009, la Fiscalía General emite un requerimiento de acusación a la Corte Suprema. La Corte Suprema, mediante auto supremo, autoriza el juzgamiento del exministro Hugo Salvatierra. Posteriormente, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, incumple sus deberes a la fecha porque no existe hasta ahora la autorización correspondiente y obviamente pedida por la Corte Suprema de Justicia a más o menos 8 años, que hasta ahora no hay respuesta. La diputada Susana Rivero lo que hace es simplemente autorizar una auditoría donde evidentemente se demuestra que hay delitos lesivos contra el Estado por la venta de tractores que no deberían haberse vendido, sino más bien donado a organizaciones económicas, campesinas, indígenas y organizaciones sociales, y aparecen en manos de menonitas, que en ese entonces, el 2006, el diputado Krinsky es el principal, o en su condición de parlamentario, es el que denuncia. Y finalmente, la senadora Adriana Salvatierra, hija del ministro Hugo Salvatierra, es el que hoy en día pretende preseleccionar a los magistrados cuando la actual ley 044 de juzgamiento de altas autoridades establece en su disposición transitoria que los juicios pendientes de responsabilidad donde antes estaban los ministros tienen que ser juzgados con la ley 2445. Vale decir que los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia van a juzgar al padre de la senadora Salvatierra, y la senadora Salvatierra es la que va a elegir a los magistrados. Entonces, esto ya no tiene seriedad, esto es algo grave para el país, y que por supuesto el presidente del Estado, en su condición de presidente del MAS, debe, por transparencia, por moral, por ética, debe separar tanto a la senadora Salvatierra como a la diputada Rivero del proceso de preselección de altas autoridades. ¿En qué instancia está la solicitud para que